¿no? ¿A quién le falta lapicera? ¿Puedes, Martín, darle a quien le falte? Lo que vamos a hacer en 3 minutos, 2 minutos, es dibujar una pareja en ese papelito. Un hombre y una mujer. No tienen que ser expertos. ¿No le dieron papelito? Aquí le falta papelito. ¿Quién? A ver, el repartidor de papelitos. Dejan la mano en alto, si lo ven. ¿Dónde están los papelitos? Los que no tienen papelitos. Quiero que dibujen entonces bien rápido una pareja, un hombre y una mujer. Sirve cualquier tipo de... ¿qué? De figura. Bueno, presten, que se presten entre ellos. No, si quieren poner nombres, si no, no hay ningún problema. Pues sirve hasta el dibujito de palitos. O sea, como puedan. Solo necesito que dibujen una pareja, un hombre y una mujer. Bien rápido para no perder mucho tiempo. Hay que dibujarlo, ¿por qué? Hay que dibujarlo. No hace falta de una pareja. Un hombre y una mujer. Tiene que dibujarlo. Como le salga la mano. Hay que dibujar una pareja, un hombre y una mujer. No importa si no son expertos en el dibujo. Solo necesito, como dije recién, hasta sirve el dibujito de palitos. Bueno, sí. A ver, voy recogiendo los que ya estén. Un concurso de dibujo. ¿Antes? Sí, es algo. ¿Qué más? Vamos, rapidito. Los niños, no hace falta. Los niños pueden tardarse más. Vamos, dale mi time. Era para que de paso se entretengan. ¿Listo? Toma, Martín. Gracias. ¿Vos dibujaste? ¿No? Bueno. Hay un papelito para Martina. Un papelito, Martín. Ahí mira. ¿Para dibujar? Bueno, ahora dibujamos juntos. Igual yo después no voy a saber quién es quién, hasta que no se... ¿Sí? ¿Se ve más? Hasta ahí más. Dos más. Un experimento seguro. Bueno, la mayoría ya está. A verlo. Descargado. Sí. Listo. Gracias. Bueno. Sí, solamente. Bueno. ¿Te parece entero? Ah, dale, te doy un poquito más. Entero. Bueno, ya está. Después me lo entregan los que faltan. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. Dije, lo pongamos el domingo para que no me odien tanto. No, bueno. Vamos a hablar sobre modestia. Y quiero decirles que durante los 8 congresos o 9 que hemos realizado, nunca hemos tocado este tema. Es la primera vez que vamos a hablar sobre este tema, que es la modestia, incluyendo la vestimenta y otras cosas también, ¿no? Porque la modestia, vamos a ver, no solo incluye la vestimenta, ¿sí? Pero es básicamente donde más se ve. Vamos a iniciar viendo la importancia de este tema en la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis.
El problema de la vestimenta fue un problema desde el comienzo, ¿sí? Génesis capítulo 3. Y vamos a ver la relación que tiene la desnudez con el pecado y el vestirse con el cambio que Dios quiere hacer. Génesis 3, versículo 7. Todos sabemos que Génesis 3 habla de la caída del hombre. Entonces el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva pecaron, la luz que los cubría se fue, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron delantales. Esos delantales, bueno, las hojas de higuera sabemos que no son tan grandes. Imaginemos un poquito más grandes que las comunes, porque supongo que en el Edén los árboles eran más grandes, pero tampoco era una cosa que te cubría. El delantal cubría solo las partes más íntimas. Entonces dice que ellos se hicieron delantales. Sin embargo, en el versículo 10, 3:10 dice: y él respondió, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, ¿no se habían hecho hojas de higuera? ¿Cómo es que Adán dice que estaba desnudo? Porque las hojas de higuera, que solo cubrían apenas las partes, aún así estaba desnudo, porque no cubría todo el cuerpo. Entonces, por más que tenían hojas de higuera, ellos se consideraban desnudos, porque dice que estaba desnudo y se escondió. Si se hizo las hojas de higuera, ya no se tendría que haber escondido, ¿no? Y el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ahora, hay una diferencia entre delantales y túnicas, ¿no? La historia nos dice que las túnicas que usaban los israelitas eran más o menos hasta aquí. Los hombres eran un poco más largas que las mujeres y eran con mangas, ¿sí? Y esto fue lo que Dios les hizo, túnicas, para cubrir la desnudez que sus hojas de higuera no cubrían. Y esto, si bien es una tiene una aplicación espiritual, ¿no?, de las propias obras, pero también tiene una aplicación literal, de que las hojas de higuera o la desnudez está muy relacionada con el pecado. Y el cubrirse es lo que Dios nos quiere hacer, cubrirnos. Vamos a buscar en Lucas otro ejemplo para mostrarnos cómo el pecado desnuda y Jesús quiere vestirnos. Lucas capítulo 8, versículo 27. Es el caso del endemoniado. Lucas capítulo 8, versículo 27. Dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esta persona estaba endemoniada y estaba desnuda. ¿Y qué pasó? ¿Qué transformación vemos en el versículo 35? Dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús. Versículo 35. Vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Entonces, mientras estaba endemoniado, estaba desnudo. Cuando Jesús lo transformó, ¿cómo estaba? Vestido. Entonces, la desnudez está relacionada al pecado. Vamos a ver otros casos que nos muestran la importancia de la vestimenta, porque muchos dicen: no, este es un tema que no es verdad presente. Pero vamos a ver el caso de Elías. Vamos a ir a Segunda de Reyes 1:8.
Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. 1:8. Aquí cuenta una historia. Nosotros vamos a leer solo el versículo, pero dice que había un rey después de la muerte de Acab. Estaba Ocosías, que cayó por la ventana de una sala y estaba enfermo. Envió sus siervos a consultar ¿a quién? ¿A Dios? No, dice que fue a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom. Entonces los siervos fueron y en el camino se encontraron a Elías. ¿Y qué les dijo Elías? Bueno, les dijo que volviesen, que qué estaban haciendo, ¿no? Y en el versículo, los siervos se devolvieron, le hicieron caso a Elías y fueron hasta el rey. Y el rey les preguntó, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y la respuesta de los siervos fue, y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Cuando el rey les pregunta cómo era aquel varón, ¿qué le contestaron? Era alto, era ruludito. Le explicaron cómo estaba vestido. ¿Y qué dijo? Ahí nomás así. Ah, es Elías. No, dice, es Elías Tisbita. 1:8. ¿Cómo reconoció el rey que era Elías? Por su vestimenta. Elías tenía una vestimenta particular, porque si hubiese tenido la misma vestimenta de todos, no lo hubiese podido reconocer. Vamos a ver el segundo Elías. ¿Quién es el segundo Elías? Mateo 3:4. Vamos rapidito a Mateo 3:4. Mateo, capítulo 3, versículo 4. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Juan tenía un mensaje especial, ¿no es cierto? Pero habían 4 cosas que lo prepararon para dar ese mensaje especial. Él tuvo una educación diferente, él tuvo una alimentación diferente, él vivía en un lugar diferente, que era el campo, y él tenía una vestimenta diferente. Eran las 4 cosas que prepararon a Elías para dar su mensaje. Si bien no era el mensaje, pero lo prepararon para dar ese mensaje. ¿Puedes pasar? Yo tengo muchas. Bueno, ahí están. Miren lo que dice de Juan el Bautista. Dice, dedicado a Dios como nazareno, desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, por eso que su ropa era bien parecida a la de Elías. Un manto de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo debía reprobar los excesos de su tiempo. Entonces, ¿por qué es que Juan usaba una ropa diferente? Dice ahí que por su vida abstemia debía reprobar los excesos de su tiempo. Y si uno se pone a pensar los excesos de su tiempo, nada que ver con los nuestros, ¿no? Dice, se me refirió... Bueno, ahí termina lo de Juan. Nosotros sabemos que somos el tercer Elías y debemos seguir también el ejemplo de Juan y de Elías. Y ellos vemos que tenían una vestimenta particular, no era igual que todos. Vamos a ver el caso del pueblo de Israel. Números 15. Números 15, 38 al 41. A ver, de aquí adelante, ¿quién puede leer?
Martín, ¿quieres leer? Números 15. ¿Alguien lo encontró? Es que tiene, si no venía a leerlo a Rico. Sí. Di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestimentas, por sus generaciones, y pongan en cada franja un cordón azul. Esas franjas os servirán para que, al verlas, os acordaréis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos, que os llevan a prostituiros, para que os acordéis de todos mis mandamientos y al cumplirlos seáis santos a vuestro Dios. ¿Cuál fue el mandato del Señor para el pueblo de Israel? ¿Qué tenían que hacer? Sí, ¿qué tenían que colocar en su vestimenta? Una franja azul. Aquí nos dice que se les refirió este pasaje a Elena de White. En este pasaje Dios expresamente ordenó un arreglo sencillo de vestir para los hijos de Israel, a fin de distinguirlos de las naciones idólatras que los rodeaban. Al mirar su forma peculiar de vestir, debían recordar que era el pueblo observador de los mandamientos de Dios y que Él había obrado de manera milagrosa para sacarlos del cautiverio egipcio a fin de servirle, para hacerle un pueblo santo. Entonces, una de las razones por las cuales debían llevar una vestimenta diferente era que al mirar ellos mismos a su forma de vestir, recordasen que eran el pueblo especial de Dios, el pueblo observador de los mandamientos de Dios. Dice, no debían servir a sus propios deseos o imitar las naciones idólatras alrededor de ellos, sino permanecer siendo un pueblo distinto, separado, para que todos los que se fijaran en ellos pudieran decir, estos son los que Dios sacó de la tierra de Egipto, que guardan la ley de los 10 mandamientos. Tan pronto como se veía un israelita, era reconocido como tal, porque Dios lo había distinguido como suyo por medios sencillos. Dice que tan pronto como se veía un israelita, ahí nomás se era distinguido. Las preguntas voy a pedir al final. No es una pregunta, es una corrección en realidad. Que en realidad no era tipo un vestido o algo así, o una túnica o lo que nos imaginemos. Eso azul que explicás ahí se llama tzitzit, que son las tiras que solamente los hombres podían llevar alrededor de su cuerpo, que en los 4 costados, digamos. Era un cordón azul. Eran cordones blancos y azules de lino, que solamente los hombres podían llevar, pero no tipo una túnica o algo así, pero ya con eso ellos solamente recordaban los mandamientos. Sí, pero aquí dice claro que se los distinguía, ¿no? Claro, se ve que de lejos se veía el cordón azul, ¿no? Si bien toda la túnica no era azul, pero de lejos, dice aquí, tan pronto se veía un israelita, era reconocido como tal. Ahora yo pregunto, cuando ustedes los ven de lejos así, ¿pueden decir, mira, ahí viene un adventista del séptimo día? Aquí tenemos algunos datos históricos de cómo era la vestimenta de los israelitas. Aquí arriba tenemos egipcios y amorreos. Así era la vestimenta de la gente pagana. Los egipcios, generalmente vestimenta sin camisa, a las rodillas. Aquí tenemos los amorreos, las mujeres con los hombros descubiertos. Así era la vestimenta de egipcios y amorreos. Y acá abajo tenemos la vestimenta de los israelitas. Son estos. Este era un soldado cananeo, creo. Aquí también vemos el contraste quizás que había entre la vestimenta del pueblo de Israel y la vestimenta de los pueblos paganos.
El Israel actual, dice, los hijos de Israel, después que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de colocar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestiduras, para distinguirlos de las naciones circundantes y para dar a entender que eran el pueblo peculiar de Dios. En la actualidad, no se requiere, dice, que el pueblo de Dios coloque un distintivo especial, o sea, no vamos a ir con un cartelito, algo que diga, ¿no?, un distintivo especial sobre sus vestiduras. Pero en el Nuevo Testamento con frecuencia se nos señala el Israel de la antigüedad como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la antigüedad concernientes a su manera de vestir, ¿no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería distinguirse del mundo por su manera de vestir? ¿No debería el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar glorificar a Dios aún en su vestimenta? ¿Y no deberían sus hijos ser ejemplo en lo que concierne a su manera de vestir y con su estilo sencillo reprochar el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es censurado en su palabra. Entonces aquí es claro, Dios no quiere que ahora usemos ese cordón azul, pero sí que hagamos la diferencia aún con nuestra vestimenta. Tenemos este pasaje 1 de Timoteo 2:9, que es uno de los más comunes al hablar sobre este tema. Dice, así que las mujeres se atavíen, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y aquí habla particularmente a las mujeres, porque las mujeres tenemos esa tendencia, ¿no?, a la vanidad, a querer mostrarnos, a que nos miren. Por eso es que, más que nada, muchas veces la Biblia apunta hacia las mujeres, y el NFI también, con este tema, porque somos las que más problemas tenemos con el asunto de la vestimenta. Yo busqué algunas definiciones del diccionario de decoro. Dice recato, decencia en lo relativo a la moral sexual. Pudor decía honestidad, recato, vergüenza a la hora de exhibir el propio cuerpo desnudo. Y modestia decía virtud que modera y templa las acciones externas. Y me gustó esto porque no solo habla de la vestimenta, sino también de las acciones externas. Recato que observa a una persona en su porte, cualidad de humilde, de falta de vanidad y de engreimiento. Una vez escuché a un pastor que decía, los hombres son orgullosos y las mujeres son vanidosas, ¿no? Como que el problema, que básicamente radica en lo mismo, pero la mujer siempre tiende más a ese punto. El otro versículo bien común dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Voy a darles una actividad y vamos a tener 15 minutos para hacer esta actividad, ¿sí? Yo les voy a entregar aquí, vamos a hacer grupos por fila, ¿sí? Y les voy a dar una hoja o unas hojas, las he distribuido, son diferentes citas del Espíritu de Profecía que hablan sobre este tema, sobre el tema de la vestimenta. Y lo que ustedes van a hacer es leerlo lo más rápido que puedan y sacar principios de cómo debe ser nuestra vestimenta, ¿sí? Principios o cosas bien puntuales importantes, ¿no? Debe ser, bueno, aquí ya vimos, modesta, pudorosa, que cubre el cuerpo, ¿sí? Principios bien puntuales. Entonces,
les voy a pedir que en grupos de 5, que vamos a hacer esto 15 minutos. Son las 10:13, así que hasta las 10:28. Sí, es uno. Sí. A ustedes les voy a dar ahí con avise. Entonces lean y vayan anotando así principios, cosas bien puntuales que se pueden extraer. ¿Me escuchan ahí? ¿Atrás? Pueden hacer hasta donde se terminen los criterios. No van a tener el tiempo para Micaela. Andrea. ¿Tengo que dar a ella? Sí, supongo.